Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Juegos de guerra. Hasta aquí, gracias. El almirante Vao se quedó inmóvil. Una voz como ninguna que había escuchado resonó a través de los altavoces de la nave, los mismos que normalmente usaba la inteligencia artificial para responder o emitir convocatorias. La voz hablaba un perfecto beluriano, pero era sin duda de origen alienígena. El acento y la entonación estaban fuera de lugar, claramente no era de su especie. El almirante Vao giró y lanzó una mirada furiosa a su oficial de comunicaciones, listo para reprenderlo por no haber notificado al capitán sobre una transmisión entrante. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su oficial de comunicaciones estaba tan sorprendido como él al escuchar el mensaje, y que además se estaba transmitiendo por los altavoces de la nave. El oficial miró desde su terminal al almirante, encogiéndose de hombros de la forma en que lo hacía su especie. ¿Qué demonios? Comenzó a murmurar Bao, pero la voz volvió a hablar. Sí, ahí estás. Ya tengo tu atención. La voz alienígena, a pesar de su origen, dejaba entrever un matiz de confianza en sus palabras. ¿Acaso este intruso había hackeado los sistemas de interfase de su nave de guerra? No, imposible. ¿Qué es esto? ¿Quién eres?, exigió el almirante, mirando vagamente hacia los altavoces. Bao solo esperaba a medias que la voz respondiera, aún dudando de que su interlocutor pudiera escucharlo. Oh, creo que sabes perfectamente quién soy. Bao se giró hacia el técnico del puente que acababa de entrar, aparentemente ya informado de la situación. El técnico corrió hacia la consola de comunicaciones para intentar cortar al hacker. Antes de que pudiera hacerlo, los ojos de toda la tripulación se dirigieron de repente al visor holográfico central del puente, que aparentemente, por su propia cuenta, se encendió. El visor holográfico estaba destinado al análisis del campo de batalla, proporcionando al capitán, o en este caso al almirante, una mejor visión general de cualquier enfrentamiento que pudiera ocurrir, así como de posibles peligros ambientales y objetos celestes a considerar, y efectivamente mostró justo eso, el sistema en el que se encontraba la flota invasora de Vao. Un sistema estelar con una única estrella, 9 objetos celestes principales, innumerables lunas y aún más numerosos objetos menores que formaban 3 cinturones de asteroides en el sistema. Una pequeña formación de marcadores resaltados en rojo indicaba su flota. Más allá del más grande de los 8 planetas, estaba el tercer planeta del sistema, donde una civilización primitiva aguardaba ser conquistada. Como era de esperarse, el holograma hizo un zoom en el tercer planeta. El modelo no estaba detallado, solo mostraba el tamaño aproximado del planeta y su luna anormalmente grande. No obstante, el mensaje del intruso era claro. Vao se enderezó y adoptó un aire de confianza renovado. Vaya, debo decir que, para un mono tan primitivo como tú, me has dado un buen susto, incluso un sobresalto. Sin embargo, la novedad de este tipo de truco se ha desvanecido rápidamente. Como sea que hayas logrado modificar esa inteligencia artificial para traducir tus ladridos en algo sofisticado, no importará en el campo de batalla. Ríndete ahora, simio. Esta es tu primera y tu única advertencia. Bao estaba complacido con cómo se había conducido y estaba completamente preparado para que el primate se sometiera a su superioridad, y más importante aún, a la de su especie. Por supuesto, si el primate decidía resistirse, eso también resultaba aceptable. En lugar de eso, el terminal del almirante abrió una nueva ventana de aplicación, captando su atención. La ventana se cargó durante unos momentos antes de que comenzara a reproducirse un video en vivo. Lo que apareció fue un humano, al menos una criatura similar a lo que los informes preliminares de reconocimiento describían. Era un primate, con muy poco pelo, incluso en la parte superior de su cabeza, donde los informes biológicos sugerían que tendría la mayoría.
El humano tenía los pies apoyados sobre un escritorio similar al terminal de Bao, justo al lado de la cámara, sosteniendo un dispositivo metálico rudimentario, probablemente el equivalente a un Lexboard para un Bao y su tripulación. Vestía prendas grises y holgadas que cubrían desde sus hombros hasta sus pies, los cuales apenas quedaban fuera de vista. Un auricular estaba colocado sobre su cráneo, con un micrófono frente a su boca. El humano giró hacia la cámara y habló. Ok, aquí estamos. Supuse que sería más fácil para ti entender con quién estás tratando si puedes verlo, ¿no? Dijo el humano con palabras desfasadas de sus labios, confirmando las sospechas de Bao sobre un traductor. A pesar de esto, Bao se encontró en un estado de asombro, dividido entre la indignación y el nerviosismo. Esperaba encontrarse con alguien que al menos pareciera un funcionario digno, quizás un político de alto rango o un comandante militar. En su lugar vio esto. Alguien que ni siquiera se molestó en vestirse adecuadamente o mantener una postura respetuosa, prefiriendo apoyar sus extremidades sobre el escritorio y ponerse lo más cómodo posible. Bao se recompuso rápidamente. «Horrendo goriliano, absurdamente ridículo, mono. Tráeme a tu líder. Exijo hablar con alguien que pueda aceptar mis demandas, no con lo que solo puedo asumir que es un fracasado en tu sociedad», gritó el almirante, dejado que la impaciencia comenzara a dominarlo. El humano lo miró por un momento, y justo cuando Bao estaba por hablar nuevamente, el humano se enderezó, bajando las piernas del escritorio y apoyándolas en el piso. «Claro que sí», respondió el primate. Luego se impulsó con las manos sobre los reposabrazos de su silla y giró 360 grados antes de detenerse en una postura que irradiaba arrogancia, apoyando su cráneo sobre uno de sus puños cerrados. «Calvin Klein, gobernante de todo, hablando». La sangre de Bao comenzó a hervir. «Última advertencia, humano. Pásame con el gobierno de tu patética especie, o cargarás con la culpa por la aniquilación de tu raza». Está bien, dijo el humano, levantando las manos a la altura de su cabeza. En serio, soy el encargado. ¿Qué quieres? El humano asumió entonces una pose más relajada, aunque aún transmitía un aire de profesionalismo, a pesar de sus ropas sucias y el desorden detrás de él. Bao abrió la boca para emitir una réplica, pero en el último momento decidió que intentar presionar más a este humano sería un esfuerzo inútil. Estaba hablando con el equivalente humano de un hongro caliosférico. «Como quieras, humano. Estaba considerando ofrecer la esclavitud completa de tu especie, pero supongo que me conformaré con el 25%. Veamos cómo tu patética especie se desmorona ante el poder del imperio temasiano». El almirante Bao intentó presionar el botón para colgar, pero descubrió que, dado que el humano no estaba usando un software de comunicación adecuado, el botón era inútil. Tras varios intentos fallidos, Bao se dejó caer en su silla derrotado. ¿Qué tal si no?», dijo el humano. «Calvin Klein, ¿verdad?», aunque el traductor hizo que sonara como una pregunta retórica. Tal vez lo era. Bao giró hacia la cámara con frustración filtrándose en su voz. «¿Qué?», gruñó Bao, intentando contener su rabia e indignación. «¿Qué tal si, en lugar de, lanzar una incursión contra quienes son más débiles que tú, mejor das media vuelta y te arrastras de regreso al agujero cósmico de donde saliste para que todos podamos seguir con nuestras vidas?», propuso el humano, oscilando lentamente en su silla. Bao se tomó un momento para procesar lo que acababa de escuchar antes de que una nueva emoción se apoderara de él: la diversión. Bao comenzó a reír, o lo que su especie consideraba una risa. Después de unos momentos, finalmente se calmó, aunque su risa seguía siendo replicada parcialmente por otros miembros de la tripulación del puente que habían oído la conversación. «Eso sí que es gracioso. Tal vez te perdonemos, mono, y te mantengamos como un objeto de ridículo. Tú y tus bromas», dijo Bao, adoptando nuevamente una postura de profesionalismo e indignación. «Humano tonto, tu especie apenas ha nacido en el vacío.
¿Qué esperanza podrías tener para repeler nuestra invasión? No estás en posición de negociar. Luego Bao giró hacia el técnico del puente. ¿Puede alguien sacar a este maldito mono de mi terminal? El técnico se encogió y señaló que estaba trabajando en ello. Bao bufó. Su paciencia ya estaba llegando al límite. Si acaso este humano había logrado darle un dolor de cabeza. Oh, pero si estoy en posición de negociar. Tú, vil saco de bilis y lo que sea que constituya tu cerebro, afirmó el humano con confianza. Bao se giró nuevamente hacia su terminal, suprimiendo su irritación mientras intentaba mantener la compostura. ¿En serio, mono? No tienes ni siquiera tecnología de viaje más rápido que la luz. ¿Cuánto debería apostar a que no tienes armas de antimateria? Déjame adivinar, tu mundo natal sigue dividido en facciones independientes. Cuéntame cómo planeas detener una flota tan vasta y poderosa como la mía. Simple, así. El humano extendió uno de sus dedos y presionó un botón rojo en su escritorio, uno que Bao no había notado hasta ese momento. De repente, el puente se vio envuelto en un enorme destello de luz que obligó a la tripulación presente a desviar la mirada. La luz se atenuó, reemplazada por el cálido resplandor de una explosión térmica que se disipó rápidamente a solo unos clics de la nave insignia. Uno de los destructores de la flota acababa de ser pulverizado. Bao quedó en un estado de shock similar al del resto de la tripulación, pero fue el primero en recuperar la compostura. «Informe de estado, ¿qué sucedió?» «Todos los sistemas están en línea, no nos impactaron», respondió el maestro de escudos de la nave. «Señor, el Iron Wing ha sido golpeado, daños catastróficos. Sus cápsulas de escape se han activado automáticamente», gritó el oficial táctico. Bao volvió momentáneamente al estado de shock. Ni siquiera vio lo que golpeó la nave. Ocurrió demasiado rápido. «¿Tenemos alguna idea de qué le impactó? ¡Busquen objetivos, ahora!», ordenó el almirante, girando hacia el oficial de inteligencia. «Nada, señor. Estoy detectando señales a lo largo del cinturón de asteroides interno, pero estas lecturas indican plataformas mineras, nada lo suficientemente potente como para golpearnos tan rápido y fuerte». «Suban los escudos. Posiciones defensivas». «Transmitiendo órdenes». «La flota está respondiendo». «Desviando la energía a los propulsores». «Los escudos están al máximo». El puente se convirtió en un frenesí de actividad mientras todos regresaban a sus estaciones después de haber sido sacudidos por este ataque repentino y devastador. Una vez que la orden regresó al puente, Bao volvió a girarse hacia la terminal, donde Calvin se reclinaba en su silla con la mayor expresión de satisfacción imaginable. «¿Recibiste mi paquete?», preguntó con un tono condescendiente que coincidía perfectamente con su expresión. «¡Tú! ¡Imposible! ¿Cómo hiciste eso? ¡Habla, mono!». «Por supuesto, lo que te ha golpeado es un pequeño invento mío, una herramienta poderosa, por así decirlo. Eventualmente tal vez lo reconfigure en algún medio de tránsito interestelar, pero en esencia es un vehículo de impacto relativista». «¡Explica, ahora!». «Así que sabes cómo puedes viajar efectivamente más rápido que la luz, ¿verdad? Bueno, en el espacio real hay una forma de acercarse, pero no de llegar a la velocidad de la luz. Como no hay resistencia al aire ni gravedad fuerte del espacio vacío, todo lo que tengo que hacer es mantener los motores de mis misiles funcionando mientras hacen vueltas constantes alrededor de la estrella de mi sistema, o en este caso, de un gigante gaseoso. Estas son velocidades que ni siquiera tú podrías alcanzar en el espacio real». Calvin hizo un gesto señalando algo, aunque Bao no podía ver hacia dónde. Era probable que el humano estuviera apuntando al gigantesco planeta gaseoso que su flota estaba pasando. Luego, Calvin volvió su mirada a la cámara, dejando caer de repente su actitud despreocupada para adoptar una expresión más compuesta, similar a la de Bao. «Dejemos el teatro. Los he estado observando desde hace tiempo. No son precisamente difíciles de notar con todos sus saltos superlumínicos alrededor de mi mundo natal. Por eso llevo un par de cientos de años preparándome, construyendo defensas y demás».
Mentiras, humano. Sé que la vida de tu especie no dura tanto. Tal vez, pero las máquinas de clonación hacen maravillas para inmortalizar a una persona. El punto es que ahora estás en una situación difícil. Para este momento seguramente has notado toda la actividad de mis drones en el cinturón de asteroides. Bueno, aunque la mayoría de esos recursos son operaciones mineras, también hay plataformas de armas escondidas ahí. En total, mis preparativos han llevado a la construcción de unas 900 de estos RKBs, muy similares al que te acabo de mostrar, y se están añadiendo más cada mes. Bao se congeló considerando las palabras del humano. ¿Cuántos de estos misiles dijiste que tienes, humano? 900, ¿por qué? Bao estalló en carcajadas forzadas, pero el mensaje quedó claro. Oh, mono, eres un maestro de las amenazas vacías. Si bien admito que tu demostración fue inesperada, incluso impresionante para una especie tan subdesarrollada como la tuya, incluso si tus afirmaciones sobre tal arsenal son ciertas, lo cual dudo. Mi flota es un titán industrial impresionante, con más de 70,000 naves. Estamos más que preparados para asumir más pérdidas. Eso es, si tu afirmación no es más que un simple engaño, replicó Bao, aún riéndose para sí mismo. El almirante estaba a punto de dar la orden de volver a la ruta cuando el humano habló una vez más. Lo que dices es cierto, almirante. Tus naves superan con creces mi arsenal, y no podría esperar eliminar la amenaza que se aproxima a mi planeta natal. Pero no están ahí para eso, ni es a lo que están apuntando ahora. ¿En serio? Me estás facilitando la misión. Así que dime, mono, ¿a dónde están apuntando? Bao hizo un gesto para que su tripulación regresara a la ruta proyectada. ¿Qué te parece a los 112 exoplanetas habitados que encontré en la base de datos de tu nave? Todos se congelaron. Y también debo señalar que mi pequeña demostración, como la llamaste, realmente no hizo justicia a estas armas. Cada uno de estos misiles relativistas está diseñado para destrozar continentes enteros con energía cinética únicamente. Esa pequeña nave, un destructor, ¿verdad?, fue simplemente un objetivo cercano para captar tu atención. ¿Y qué tan rápidas son estas velocidades?, preguntó el almirante Bao, comenzando a ponerse nervioso por primera vez en mucho tiempo. Bueno, el disparo con el que te golpeé iba aproximadamente al 20% de la velocidad de la luz. Sin embargo, dado suficiente tiempo, combustible y espacio para aceleración, digamos sobre las vastas distancias de años luz entre sistemas estelares, es posible alcanzar un devastador 85% de la velocidad de la luz con mi tecnología actual, aunque teóricamente es posible alcanzar el 98% con la misma carga útil. No, imposible. Estás mintiendo. Que esté mintiendo o no es irrelevante. Lo que importa es si estás dispuesto a correr ese riesgo. Estoy haciendo una afirmación audaz, sí, pero ya he demostrado que no está fuera de lo posible. Al negarte a escucharme, estás apostando significativamente. Una apuesta que pone en riesgo las vidas de miles de millones. Así que dime, almirante Bao, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo? El almirante se detuvo. El humano tenía un punto difícil de refutar. Pensó un momento antes de negar con la cabeza. Di lo que quieras sobre tus misiles, humano, pero siempre podemos movernos más rápido que cualquier artefacto que puedas enviarnos. Conquistaremos tu mundo natal y regresaremos con tiempo de sobra para prepararnos contra el bombardeo entrante, dijo el almirante, sabiendo que incluso el humano no podría superar una tecnología que no tenía. Corrección. Puedes moverte de manera efectiva más rápido que cualquier cosa que pueda enviar a través del espacio, y eso parece cierto. Tus motores de subespacio, fascinantes piezas de tecnología, por cierto. Estoy ansioso por diseccionar esos planos. Sí te permiten doblar el espacio-tiempo y viajar a una velocidad significativamente mayor que la de la luz. Sin embargo, mencioné que el espacio real
es muy diferente al subespacio. No podrás alcanzar mis misiles para interceptarlos. Todo lo que verás será un destello, y luego la superficie de tus planetas iluminándose antes de desmoronarse como un plato de porcelana caído. Bao se mostró inquieto. Este humano, un mono primitivo, de algún mundo olvidado al final de la galaxia, parecía saber más sobre el superlumínico que un almirante experimentado del vacío. El almirante pensó por un momento antes de que se le ocurriera una idea. Todavía podemos evacuar nuestros mundos antes de que tus armas lleguen. Puede que no podamos salvar nuestros planetas, pero tus palos primitivos nunca golpearán a nuestra población, argumentó el almirante, más para sí mismo que para el humano. No había manera de que este simio pudiera superar al imperio más fuerte de la galaxia, ¿verdad? De verdad. Según entiendo, evacuar los 112 de tus mundos paralizaría tu economía. No puedo imaginarme los disturbios, la crisis de refugiados y la falta de recursos disponibles, mientras tu gobierno lucha por encontrar nuevos hogares para toda esa gente. Aún puedes fallar. A tales distancias, nunca podrías esperar golpear con precisión nuestros planetas. Bueno, es una suerte que pueda lanzar palos increíblemente bien. Además que una inteligencia artificial de navegación a bordo siempre es algo de apreciar. Hizo una pausa mientras Bao luchaba y finalmente fallaba al intentar encontrar una forma razonable o realista de que el plan de este humano fracasara. Pero no había nada. Era una estrategia de guerra genial, aunque extrañamente reminiscente de conflictos pre-unificación. Su única esperanza era que este humano estuviera mintiendo sobre su arsenal, que el único misil que disparó fuera su primero y último. Pero Bao no conocía ni siquiera el costo material aproximado de un dispositivo así. Era una tecnología que el imperio temasiano nunca había necesitado desarrollar realmente, y por lo tanto, era difícil discernir si tal tecnología producida en masa sería plausible o incluso posible para una especie de tal inferioridad tecnológica. Sé que nunca podré derrotarte. Tu flota es demasiado avanzada tecnológicamente para que pueda frustrarla. Pero puedo hacer esto, puedo llevarlos conmigo. El humano lo dijo como si tal afirmación fuera algo trivial. No, estás completamente loco. ¿Sacrificarías el pináculo de la civilización, la joya de la vida en esta galaxia, por despecho? El humano no dijo nada, solo miró fijamente a la cámara con una mirada implacable que le dijo a Bao todo lo que necesitaba saber. Los dos se quedaron en silencio durante lo que parecieron horas. Bao estaba repasando las opciones una y otra vez, mientras que el humano parecía estar disecando y consumiendo una fruta, aparentemente despreocupado por la situación. Dime, humano, me presentas un camino de dos bifurcaciones. Uno lleva al infierno, y el otro también. Si ataco, mi imperio seguramente sufrirá más pérdidas de las que podría ganar. Si me retiro, sería ejecutado por mi cobardía y reemplazado por un almirante igual de ambicioso o más, que puede que no crea en tus amenazas y cause la desaparición de mi raza. Dime, ¿debo aniquilarte ahora y quizás ayudar a evitar la destrucción de mi especie, o rogarle a una realeza orgullosa e indiferente que escuche a una súplica que no pasaría de las cortes intermedias, ser ejecutado y luego ver cómo mi especie colapsa en el futuro cuando envíen a mi reemplazo? Exigió Bao, sin buscar realmente una respuesta seria. ¿Y si en cambio les muestras lo que te mostré a ti? Como dije, simio, las grabaciones aquí solo mostrarían mi cobardía. ¿Huir ante la vista de una sola pérdida? No el misil. Muéstrales lo que pasa cuando no retrocedes. Muéstrales a tus superiores el camino que están recorriendo, y muestra esto como su primera y última advertencia. Bao estaba confundido. ¿Qué quieres decir? El almirante fue interrumpido cuando una nueva imagen apareció en una ventana adicional de la terminal, y por primera vez en mucho tiempo, Bao se quedó sin palabras. El resto de la tripulación del puente
estaba aterrorizada por lo que veían. La imagen dejaba mucho a la imaginación sobre qué tragedia horrorífica debió haber causado esta profanación. La humanidad retrocedió 4000 años porque no pudimos tragarnos nuestro orgullo, porque no pudimos ver el panorama general o distinguir en qué colinas no valía la pena morir. Jugamos con las vidas de miles de millones como piezas en un tablero de juego, y si mi soberanía se ve amenazada, si estás aquí para sofocar la chispa de la humanidad de una vez por todas, entonces con gusto jugaré un último juego contigo. Bao observó cómo la flota saltaba de nuevo al subespacio y salía del alcance de sus sensores gravitónicos. He visto que haces maniobras diplomáticas audaces, pero esta tiene que ser una de las más atrevidas, dijo Iris. Calvin exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Hazlo hasta que lo logres, supongo, o hasta que lo rompas. Debería reservar un periodo en tu horario para un descanso celebratorio dedicado a los intoxicantes, preguntó Iris. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para hacer estos juicios. Calvin, contra los deseos de su cerebro derecho, negó con la cabeza. Eliminé muchas cosas de mi vida como un medio de responsabilidad personal. Me embriagaré cuando la humanidad se restaure a una población viable, dijo caminando a través de su residencia presurizada hacia una ventana cubierta. ¿Realmente crees que resucitar a la humanidad tal como murió es una elección sabia? Contigo a cargo, no me preocupa. Además, eres una mejor estratega que cualquier otro humano pueda recordar. Calvin agarró las persianas y las retiró, revelando un infierno oscuro y congelado, lleno de una muerte invisible que freiría el genoma de cualquier hombre inferior. A medida que pasaban los siglos, se hacía más difícil recordar una tierra no contaminada por la ira y la insensatez de una generación ya extinta. Un mundo donde personas como él podían caminar sobre la superficie sin un traje ambiental o dejando las tareas a un ejército de drones. Calvin suspiró. Es un juego donde ambos lados pueden perder con solo presionar un botón. La única jugada ganadora es no jugar. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.